descubriendo que la tela data efectivamente de la época de Cristo, y con la inteligencia artificial teniendo algo que decir sobre el sudario también. Cuando se dio a conocer la noticia, se sintió menos como una actualización científica y más como una onda expansiva. Periodistas que habían dedicado años a cubrir temas de fe, arqueología e historia quedaron atónitos y en silencio. Los científicos que habían debatido durante décadas sobre el Santo Sudario de Turín, de repente, se quedaron sin palabras. La inteligencia artificial, una invención del mundo moderno, había sido dirigida a un artefacto de casi 2000 años de antigüedad. Lo que descubrió no fue la solución perfecta que esperaban los escépticos, ni el milagro que anhelaban los creyentes. Era algo más extraño, algo más inquietante, un descubrimiento que parecía profundizar el misterio en lugar de resolverlo. Durante siglos, el Santo Sudario de Turín ha oscilado entre la reverencia y la sospecha, una reliquia que ha atraído a peregrinos, escépticos, científicos y fieles por igual. En su forma más simple, es solo un trozo de tela, 14 pies de largo, poco más de 3 pies de ancho, tejido con fibras de lino ahora envejecidas y amarillentas. Pero entre sus hilos hay una imagen tenue, la silueta sombría de un hombre. La figura parece mostrar las heridas de la crucifixión, marcas en las muñecas, agujeros en los pies, un corte en el costado y lo que parecen arañazos o perforaciones que rodean el cuero cabelludo, como la huella de una corona de espinas. La imagen recorre la tela por delante y por detrás, como si un cuerpo hubiera estado envuelto en ella. Y sin embargo, no hay cuerpo, solo una impresión misteriosa, una presencia fantasmal que parece desafiar toda explicación. La historia escrita del sudario comienza en Francia durante el siglo XIII, en un pequeño pueblo llamado Lirey. Cuando se exhibió por primera vez, causó controversia de inmediato. La gente acudía en masa para ver lo que muchos creían que era el sudario del mismísimo Cristo. Al mismo tiempo, los críticos acusaron a la Iglesia de engaño, insistiendo en que se trataba de una astuta falsificación creada para atraer multitudes y riquezas. Con el paso de los siglos, pasó a manos nobles, luego viajó por Europa, llegando finalmente a Turín, Italia, en 1578. Allí ha permanecido desde entonces, encerrado en una caja a prueba de balas y con clima controlado en la Catedral de San Juan Bautista, protegido del tiempo, la contaminación e incluso el fuego. Para la mayoría de los visitantes, el sudario resulta decepcionante. A simple vista, parece poco más que una tenue mancha sobre tela vieja. Pero en 1898, todo cambió. Secondo Pia, abogado italiano y fotógrafo aficionado, tuvo la rara oportunidad de fotografiar la reliquia. Al revelar sus negativos de cristal, hizo un descubrimiento que asombró al mundo. El negativo reveló un retrato detallado, casi realista, del rostro y el cuerpo de un hombre. Las sombras se volvieron claras, las marcas tenues se transformaron en rasgos llamativos. El resultado fue tan vívido que parecía una forma temprana de fotografía, creada siglos antes de que se inventara la cámara. El sudario ya no era solo una reliquia para los fieles, se había convertido en un enigma para la ciencia, un acertijo tejido en lino que exigía una explicación. A partir de ese momento, investigadores de diversas disciplinas se alinearon para analizarla. Químicos examinaron sus manchas, expertos textiles estudiaron el tejido, botánicos inspeccionaron granos microscópicos de polen atrapados en las fibras. Patólogos forenses compararon las heridas de la figura con heridas conocidas de crucifixión. Lo que encontraron mantuvo vivo el debate. El tejido de la tela coincidía con patrones antiguos encontrados en Oriente Medio, no en la Europa medieval. Los granos de polen
provenían de plantas que crecen en Jerusalén y sus alrededores. También se informó de la presencia de rastros de especias funerarias como mirra y áloe. Pieza por pieza, la evidencia apuntaba a un origen mucho más antiguo que la Edad Media, pero ningún descubrimiento pudo confirmar quién era el hombre de la tela. En 1988, el Vaticano aprobó las pruebas de datación por carbono, con la esperanza de zanjar la cuestión de una vez por todas. 3 laboratorios de renombre mundial, Oxford, Zúrich y Arizona, examinaron muestras tomadas de una esquina del lienzo. Los resultados fueron decisivos. El lienzo databa de entre 1260 y 1390 d.C. Esto lo situaba claramente en la época medieval, una época en la que las reliquias de santos y personajes bíblicos se falsificaban con frecuencia para atraer peregrinos y dinero. Titulares de todo el mundo declararon que el sudario era falso, y por un breve instante pareció que el debate, que se había prolongado durante siglos, había terminado. Pero la ciencia rara vez llega a conclusiones tan claras. Casi de inmediato, otros investigadores cuestionaron los hallazgos. Argumentaron que las muestras se tomaron de una esquina del sudario que había sido dañada y reparada, no del lino original. El experto en textiles, Raymond Rogers, confirmó posteriormente que las fibras de esa muestra diferían químicamente de las de la tela principal, lo que sugería que no era representativa en absoluto. Los críticos también señalaron que siglos de manipulación, exposición al humo, al fuego y a contaminantes ambientales podrían haber alterado la tela y distorsionado los resultados. En lugar de zanjar el debate, la datación por carbono solo lo profundizó, creando 2 bandos que siguen enfrentados hasta el día de hoy. Otros métodos científicos ofrecieron versiones contradictorias. Investigadores italianos, mediante dispersión de rayos X de gran angular, analizaron la estructura molecular de las fibras de lino y estimaron que podrían tener casi 2000 años de antigüedad. Los botánicos reforzaron hallazgos previos sobre el polen originario de Oriente Medio, mientras que los historiadores textiles señalaron la rareza del tejido de espiga en la Europa medieval, en comparación con la antigua Judea. Ninguno de estos hallazgos fue aceptado universalmente, pero dejaron abierta la posibilidad de un origen anterior. Lo que realmente confunde todo análisis es la imagen misma. La figura no está pintada, teñida ni dibujada con tinta. Al microscopio no se detectan pigmentos ni pinceladas. En cambio, la decoloración se limita a las fibras más externas del lino, de apenas unas micras de profundidad, como si solo la superficie hubiera sido tocada por el calor o la luz. El efecto es tan delicado que incluso los láseres modernos más avanzados tienen dificultades para reproducirlo sin quemar los hilos. Más extraño aún, la imagen contiene información tridimensional. El brillo de las diferentes áreas corresponde a la distancia entre el cuerpo y la tela, como si el lino registrara la profundidad. Así no funciona el arte, ni la tinción natural. Es algo más, algo que aún no comprendemos. Algunos investigadores han especulado que la imagen podría haber sido creada por un repentino estallido de radiación, un intenso destello de energía que quemó las fibras en una fracción de segundo. Otros han propuesto teorías de la fotografía primitiva, sugiriendo que se podrían haber utilizado sustancias químicas y luz solar. Pero ninguna de estas explicaciones explica todas las propiedades del sudario, y todo intento por recrearlo resulta insuficiente. Cuanto más se estudia la tela, más inexplicable parece. Aquí es donde la inteligencia artificial entra en escena. A diferencia de los científicos humanos, la IA no tiene prejuicios ni creencias. No le importan la religión ni la historia. Simplemente
procesa patrones. Cuando los investigadores introdujeron imágenes de alta resolución del sudario en sistemas de IA, los resultados sorprendieron incluso a los más escépticos. El diseñador brasileño Cícero Moraes realizó simulaciones en 3D para comprobar cómo habría envuelto el sudario un cuerpo. Los resultados fueron reveladores. Al modelar la tela sobre un cuerpo humano, la imagen se distorsionó de forma antinatural, pero al simularla sobre una forma esculpida plana, la imagen coincidió casi a la perfección. Esto planteó una posibilidad inquietante. Quizás el sudario nunca envolvió un cuerpo. Otros estudios basados en IA dividieron la imagen en capas matemáticas, analizando su estructura píxel a píxel. Lo que emergió no fue la aleatoriedad caótica de una falsificación, sino un orden sorprendente. El software detectó simetría, consistencia proporcional y patrones de profundidad ocultos a simple vista. Incluso se hicieron visibles detalles tenues cerca de la mandíbula y el pecho, detalles que observadores anteriores habían pasado por alto o descartado. Lo más desconcertante de todo es que la IA confirmó que la intensidad de la imagen, no el color ni la textura, contenía casi toda la información significativa. En otras palabras, la imagen actúa como una señal codificada, grabada únicamente en la superficie de la tela. El efecto es tan preciso que incluso la tecnología moderna más avanzada tiene dificultades para explicar cómo se logró. Algunos científicos se preguntan ahora si estamos ante un fenómeno que escapa a nuestra comprensión actual, un acontecimiento, natural o no, que se grabó a sí mismo de una forma que ningún proceso conocido podría replicar. Los creyentes ven en esto la evidencia de un momento milagroso, quizás incluso la propia resurrección. Los escépticos argumentan que aún podría tratarse de una falsificación, pero ejecutada con técnicas perdidas en la historia. Sin embargo, cuanto más estudia la tela la IA, más claro se hace un hecho. El sudario de Turín no tiene una explicación sencilla. La ironía es impactante. Un artefacto que podría remontarse a los albores del cristianismo ahora está siendo investigado por una de las creaciones más avanzadas del mundo moderno. La fe y la tecnología, la devoción ancestral y la inteligencia artificial se fusionan en una investigación que se siente menos como una búsqueda de respuestas y más como una invitación al misterio. Por cada explicación ofrecida, surge otra pregunta. Por cada prueba realizada, aparece otra anomalía. El sudario ha resistido el tiempo, el fuego, el escepticismo y la propia ciencia. Ahora, ni siquiera la IA, la herramienta de reconocimiento de patrones más poderosa jamás construida por los humanos, ha logrado resolverlo. En cambio, nos ha mostrado algo que no debíamos ver, una imagen que no debería existir, tejida en una tela que sigue desafiando tanto la historia como la razón. ¿Qué significa cuando un trozo de tela se niega a comportarse como tal? Cuando una imagen se niega a actuar como una imagen común. La respuesta depende de a quién le preguntes. Algunos lo descartan de plano, insistiendo en que es solo otra señal de falsificación, quizá creada por hábiles manos medievales con ingeniosos trucos que ya no comprendemos. Pero otros se inclinan por una explicación mucho más extraña, que lo que vemos no es una falsificación, ni una pintura, ni un truco de invención humana, sino la huella de algo que escapa a nuestro alcance. Cuando la inteligencia artificial se desplegó sobre el santo sudario de Turín, desmontó siglos de interpretación, dogma y debate. Examinó la información en bruto sin ningún propósito. Y lo que encontró fue inquietante. La imagen en la tela no se comportaba como una pintura, ni como una impresión,
ni como una mancha natural. Se comportaba como algo completamente diferente, algo ajeno a la experiencia ordinaria de la creatividad humana. Cuanto más profundizaban los algoritmos, más extraña se volvía. Oculta entre las capas de datos, tenue pero innegable, se encontraba una geometría estructurada, un patrón repetitivo y simétrico que parecía un andamiaje tras la imagen. Era sutil, casi fantasmal, pero se manifestaba en diferentes longitudes de onda y técnicas analíticas. Para algunos, parecía un artefacto digital, un error causado por un retoque. Pero otros notaron su precisión. Era demasiado regular, demasiado ordenado para ser casualidad. Y fue entonces cuando la conversación empezó a cambiar. El descubrimiento inquietó a los investigadores porque no se suponía que estuviera allí. Al principio, el equipo sospechó de interferencias del proceso de escaneo. Quizás los instrumentos introducían ruido. Así que volvieron a probar. Esta vez, con telas no relacionadas, aleatorizando los datos y verificando los controles. Pero la geometría no desapareció. Permaneció en su lugar, alineándose con proporciones matemáticas que parecían enmarcar el rostro, el pecho e incluso las manos. Un investigador la describió como una estructura sin constructor. Aquí es donde las implicaciones se volvieron aún más extrañas. Si la imagen se hubiera creado por contacto con un cuerpo, la distorsión debería haber sido evidente. Narices aplanadas, rasgos estirados, proporciones deformadas. Pero no había nada de eso. Si hubiera sido pintada, debería haber pigmentos incrustados en las fibras, rastros de pinceladas o una penetración desigual. Una vez más, nada de esto apareció. En cambio, la imagen parecía flotar sobre la superficie de la tela, sin filtrarse en los hilos, y ahora, bajo todo ello, se escondía un orden oculto que nadie había notado, hasta que la IA lo reveló. Eso planteó posibilidades incómodas. Podría ser evidencia de alguna tecnología olvidada, quizás un método primitivo de proyección de imágenes o incluso una forma temprana de fotografía anterior a lo que creíamos posible. ¿O fue algo más dramático? Una descarga repentina de energía, quizás radiación o plasma, algo capaz de imprimir información directamente en la tela. Tras puertas cerradas, los científicos empezaron a hablar en voz baja. La palabra aterrador surgió más de una vez. No aterrador porque confirmara lo sobrenatural, sino aterrador porque no encajaba en ninguna categoría. No encajaba en ninguna. No era un artefacto. No era un proceso natural. Parecía y se comportaba como un fenómeno. Algo que ocurría, dejaba huella y luego terminaba. Y así, el misterio del sudario se profundizó. Dejó de ser solo una reliquia de fe o una curiosidad histórica. Se convirtió en algo más, un objeto formado por un proceso inexplicable, un proceso que quizá no sea reproducible con ninguna herramienta de la que disponemos actualmente. Esto inquietó a los científicos, porque la IA no especula, no crea mitos, revela lo que hay, y lo que reveló no fue una respuesta, sino un patrón que sugería algo inteligente en su diseño. Una huella dactilar, sin mano. La noticia de los hallazgos comenzó a circular discretamente entre académicos e instituciones. El Santo Sudario de Turín, durante mucho tiempo ignorado en los círculos académicos, de repente atrajo nueva atención. Físicos, historiadores textiles, expertos en imágenes e incluso criptógrafos comenzaron a reconsiderarlo. Muchos evitaron hacer declaraciones públicas para no generar controversia, pero entre bastidores el tono estaba cambiando. Paneles en Roma y en centros de investigación estadounidenses comenzaron a debatir
las implicaciones. Algunos describieron el descubrimiento como inteligencia espacial incrustada en la degradación. Otros sugirieron que parecía más una señal que se desvanecía que una imagen que se desvanecía, como si la tela no contuviera pintura ni tinta, sino una especie de explosión codificada. Estas no eran conclusiones, sino advertencias. Algo estaba sucediendo que resistía cualquier intento de categorización. Para los teólogos, las implicaciones eran profundas. Si la imagen no fue hecha por manos humanas, y si no podía explicarse mediante ningún método natural conocido, ¿qué quedaba entonces? Algunos la celebraron como evidencia de la resurrección. Otros, más cautelosos, la llamaron la huella de un momento singular e irrepetible en el tiempo. Pero los científicos interesados en la teoría de la energía no encontraron consuelo. Para dejar una huella sin quemar la tela, la energía requerida habría sido inmensa, pero también increíblemente precisa. Sugería un poder inimaginable y planteaba una pregunta inquietante. ¿Y si el sudario no fuera el único ejemplo? ¿Y si otras reliquias, olvidadas o aún no descubiertas, llevaran huellas similares esperando ser reveladas? Comenzaron búsquedas discretas. Otros sudarios, telas antiguas, artefactos inexplicables. Hasta ahora, nada ha coincidido. Pero el simple hecho de buscar demuestra lo disruptivos que han sido los hallazgos de la IA. El Vaticano ha guardado silencio, al igual que muchas de las instituciones implicadas. No se han publicado datos brutos formalmente ni artículos revisados por pares. Y, sin embargo, a puerta cerrada, quienes han visto los resultados usan la misma palabra una y otra vez: disrupción. El sudario desafía no solo la fe y la historia, sino también la forma en que la ciencia define la información y la energía. El misterio no reside en si la tela es auténtica o falsa. El verdadero misterio reside en que la imagen se comporta como algo que no debería existir. Una estructura sin proceso, un resultado sin causa, una huella dactilar sin mano. Y eso nos lleva a la reflexión más inquietante de todas. ¿Y si nunca hubiéramos estado destinados a comprenderlo? El velo siempre ha vivido en la frontera entre la fe y el escepticismo, el mito y la ciencia. Pero ahora, con la IA desvelando sus capas, nos enfrentamos a algo aún más inquietante: la posibilidad de que se resista a la explicación por diseño. La geometría descubierta es precisa, la superposición de datos extrañamente deliberada. Algunos la interpretan como un mensaje, otros dicen que es un residuo, un efecto secundario de un momento demasiado intenso para capturarlo por completo. Sea como sea, cuanto más nos esforzamos por explicarlo, más se nos escapa. Eso deja dos posibilidades: o nuestras herramientas son aún demasiado primitivas para descifrarlo, o el sudario nunca estuvo destinado a ser descifrado. Podría ser el rastro de un proceso natural que ya no reconocemos, o podría ser el registro de un momento singular, un destello que dejó una huella de orden en la tela. Algunos teóricos la imaginan como un tipo de datos, información codificada en una forma que los humanos apenas pueden percibir. Otros advierten que tal especulación roza el misticismo. Pero la IA no es mística, simplemente identifica patrones, y el patrón que reveló parecía manipulado, aunque no se haya encontrado ningún ingeniero. Por eso, el descubrimiento inquietó a todos los que lo conocieron. No ofreció una respuesta, sino que planteó una pregunta más profunda. Y quizá por eso es tan poderoso. No es una prueba ni una confirmación. Es un espejo que refleja nuestras limitaciones, mostrándonos cuánto aún no podemos explicar. Quizás el propósito del sudario nunca fue brindar claridad,
sino recordarnos el misterio. Insinuar que existen procesos, energías y realidades que se mueven más allá de lo que podemos ver. Y quizás la mayor revelación no sea la imagen en sí, sino el silencio que la rodea. Las preguntas sin respuesta que se profundizan cuanto más observamos. La máquina lo vio y por primera vez el misterio se hizo aún mayor.